Pues buenas noches, sean bienvenidos todos y todas a este módulo que vamos a estudiar juntos y pues vamos a estar aprendiendo acerca de Moshe, el Éxodo, todo lo que está ahí, lo que encierra y pues tomen notas. Al final ya saben, las preguntas, los comentarios. Pues sean todos bienvenidos y quiero agradecerles la confianza y pues también agradecerles a todos y a todas por apoyar a Ministerio 710 a través de su aportación. De veras, no se imaginan cuánta bendición es para nosotros. Muchas gracias, que el Eterno les bendiga y que ustedes también sean muy bendecidos. Bien, pues vamos a abrir la clase. Bien. Moshe y el Éxodo, ¿verdad o ficción? Pues ahí viene alguna información, ministerio710.blogspot.com y el número que estamos usando para tener contacto a través de Ministerio 710, que es 7115-78798. Bien, esta, esta clase de hoy vamos a tener, como quien dice, preparar el terreno. Preparar el terreno porque sí, es necesario que nosotros aprendamos detalles, la base. Hoy vamos a poner la base para poder comprender no tan solo lo que es el Éxodo, sino todos los libros de la Biblia, y pues estaremos estudiando algunos en especial después, en otro momento. Pero bueno, hoy pondremos la base para que nosotros podamos comprender todo esto. Bueno, pues un repaso, nuestro Centro de Estudios e Investigaciones Bíblicas de Ministerio 710 te llevará a otro nivel de lectura y comprensión de la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, y la cristiana, que es el Nuevo Testamento, y tu fe se va a consolidar con la ayuda del Eterno, va a echar raíces profundas para honrar al Rey del universo, y pues respetamos los credos religiosos, todos los credos religiosos los respetamos, no estamos buscando atacar, ni mucho menos. Aquí es un área de respeto. Bien, pues como ustedes ya saben, por favor verifiquen toda la información a través de la investigación personal y por supuesto al final cada quien va a tomar sus propias conclusiones. De eso se trata el Ministerio 710 en esta área de educación, educación bíblica sin censura. De eso se trata, que aprendan a investigar. Y pues que ustedes también tengan los recursos para hacer sus investigaciones. Bien, ahora vemos acá el objetivo de la clase. A ver, déjenme mover acá. Ahí está. El objetivo de la clase es ver la importancia del mensaje teológico y la historicidad de la Biblia. También para comprender con claridad el mensaje que está transmitiendo. Es decir, en la clase de hoy vamos a ubicarnos. ¿Cómo es que vamos a leer las escrituras, los libros sagrados, que tenemos el respeto, por supuesto? Y ya saben, lo hemos dicho en estos cursos que hemos tenido, en todas estas clases, siempre estamos respetando las escrituras, y lo vemos como libros sagrados, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, el respeto. Bien, ok. ¿Cuál es el problema al leer la Biblia? Aquí vemos a una persona que está con su Biblia en mano, está leyendo, tiene una sonrisa dibujada en su rostro, pero aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema al leer la Biblia? Cada vez que agarramos la Biblia, ¿cuál es el problema que nos confrontamos la gran mayoría? Y pues vamos a ver algunas respuestas. Por ejemplo, leer la Biblia, cuando una persona lee la Biblia y puede considerar que es la palabra de Dios. Y fíjense lo que estoy diciendo. Cuando una persona dice, es que es la palabra de Dios, entonces está poniendo
la palabra súper elevadísima y que es incansable y que es infalible y que es literal totalmente. Entonces, es muy peligroso cuando encajonamos las escrituras como la palabra de Dios. Analicen eso, esa frase, ahora sí se los dejo ahí de tarea. Analicen cuando se dice es la palabra de Dios y qué es lo que está haciendo, o sea, es intocable, intocable. Entonces, también otra situación cuando se lee la Biblia es tomar todo lo que está ahí de manera literal. Voy a, hay alguien por ahí que ahorita salgo, que está con su micrófono y déjeme ayudarlo. Es Hernán. Hernán estaba con su micrófono, nada más. Ok. Ahí después les voy a mandar un video de cómo manejar su celular. Yo entiendo que a veces no sabemos qué hacer, entonces no hay problema. Yo comprendo. Bien, estos son los gajes de las clases en vivo. Bien, entonces también cuando una persona lo toma de manera literal, cree todo así, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No, pues la culebra estuvo hablando la serpiente estuvo hablando con Eva. Entonces, se imagina como los niños, ¿no? Se imagina una culebra parada hablando con Eva, ¿no? Entonces, cosas así, tomar todo muy literal, pues no, no es así. Una de las frases que hemos usado en Ministerio 710 es que toda la Biblia es verdad. Recuerden eso. Toda la Biblia es verdad. ¿Qué significa? Que el mensaje que transmite es verdad, pero no todo es literal. O sea, no es así como lo pintan. ¿Por qué? Porque algunas cosas son, ya lo hemos dicho, son parábolas, una novela, en fin. Ahora, también al leer la Biblia, piensan que todo es histórico. Y ese es otro problema, ¿sí? Piensan que la Biblia es histórica y no es, la Biblia no es histórica, mis amados. Y ahorita vamos en el transcurso de esta clase, ustedes se van a dar cuenta que sí tiene una gran riqueza de un mensaje muy rico que debemos tomar en cuenta para poder agradar a Dios, porque vienen mensajes muy, muy buenos, muy profundos, para que nosotros seamos personas, como hemos dicho, mejores personas para honrar al Rey del universo. Entonces, otro caso es cuando no toman en cuenta el contexto, por decir el contexto histórico, el contexto político, económico, social, la parte filológica, arqueológica, o sea, no se toman nada de eso. Seguramente les pasó lo que a mí me pasó. Yo antes leía la Biblia nada más y lo que captaba y todo lo quería yo espiritualizar. Tradicionalmente, pues yo creo que la gran mayoría nos pasamos por ahí. Ahora, el enfoque también el enfoque denominacional, o sea, cada denominación tiene su enfoque de interpretación de la Biblia. E incluso, mis amados, las Biblias, son traducidas de acuerdo a su denominación. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su traducción, los católicos tienen su traducción, los evangélicos tienen su traducción. Es decir, según las denominaciones, sacan sus propias traducciones. Pero bueno, no termina ahí todo, sino es la interpretación que le dan a esa parte por su denominación. Entonces, por eso vemos que de la Biblia salen tantas doctrinas, porque son interpretaciones, que es la anterior, la interpretación espiritual, donde salen las doctrinas y de veras, cuando hay una mala traducción, mis amados, salen, pues por supuesto, doctrinas distorsionadas. En su momento, si Dios nos permite que lleguemos cuando lleguemos al, ¿cómo se dice? Al Nuevo Testamento, a la Biblia cristiana, se van a dar cuenta de muchas cosas y van a poder comprender cómo leer la Biblia cristiana. Y de veras, híjole, a veces me preguntan sobre muchas doctrinas que hay en el cristianismo y que a veces cuando ya estamos estudiando la parte, el contexto hebreo,
se vienen arrastrando todas esas doctrinas y las quieren meter también en la cuestión hebrea. Entonces, ahí es donde hay un problema. Ya en su momento tocaremos como el don de lenguas, que cuando oran por los enfermos, o sea, todo lo que se hacía en el mundo cristiano. Dice, ahora, ¿qué pasa cuando estamos estudiando la Biblia en su contexto? Bueno, también eso lo tenemos que ir aprendiendo. Y bueno, también otra cosa es leer a la luz de la tradición. Cuando hay muchas tradiciones, por ejemplo, lo que es en el judaísmo, hay muchas tradiciones, no estoy diciendo que estén mal, pero hay muchas tradiciones, por ejemplo, para la tradición para celebrar el Shabbat, hay personas que hacen que lavado de manos, que hacen esto, o sea, hay muchas tradiciones, hay 26 denominaciones aproximadamente dentro del judaísmo, cada una tiene su librito. Entonces, de acuerdo a esa tradición también, leen las escrituras y las aplican. Por eso hay una pregunta que ya la hemos hecho y no la olvides, siempre guárdala en tu corazón. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Sí? ¿Y por qué haces lo que haces? A veces las personas repiten, por eso los judíos se burlan de nosotros, porque se repiten cosas que no saben ni por qué las repiten, pero, o por qué las están haciendo, pero las hacen. Entonces es importante que nosotros nos detengamos. Digo, bueno, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo yo en el Rey del Universo? ¿Por qué creo en el Padre Eterno? ¿Y por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué guardo el Shabbat? ¿Por qué tengo esta ritual para hacer el Shabbat? ¿Por qué lo hago así, no? ¿Por qué haces lo que haces? Y yo creo que eso nos ayuda a comprender mejor y que tengamos un balance. Entonces, seguimos avanzando. A ver. Esto es importante. Hay tres tipos de realidades, el mito y la realidad, y vamos a hablar de tres tipos de realidades. Fíjense que esto nos va a ayudar a comprender más las escrituras. Está la parte sensible, está la parte subjetiva y está la parte trascendental. ¿Ok? Estas tres son partes importantes y el tema de este punto es mito y realidad. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia, la porción que estamos leyendo es un mito o es realidad. O sea, eso fue real. Entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos. La realidad, ¿qué es esa parte de la realidad? Bueno, la realidad sensible significa que están los sentidos están involucrados. Es decir, se puede percibir por medio de los sentidos, la vista, el tacto, lo hueles, el tacto, pues puedes tocar, por ejemplo, la mesa, un árbol. Esta es una realidad sensible. O sea, todo lo que podemos nosotros tocar, ver, oler, en fin, se llama realidad sensible. Hay otra realidad, la realidad subjetiva. Es decir, ¿qué es eso? Son cosas que no son fotografiables. O sea, si tú no lo puedes fotografiar, entonces es algo subjetivo. Por ejemplo, todo lo que experimentamos interiormente, lo que se relaciona con nuestros sentimientos. Por ejemplo, tenemos el dolor. Cuando hay un dolor, pues ahí está el dolor, pero pues no lo puedes ver tangible, no lo puedes fotografiar. El remordimiento, o sea, es algo interior que te está pasando en el área emocional, el amor que sientes por una persona. O sea, todas estas son partes interiores, todo lo que viene con lo que tiene que ver con nuestro interior. Entonces, lo que no es fotografiable, lo que no se puede tocar, entonces es subjetivo. Pero hay otra realidad, la realidad trascendental. Es decir, no es sensible. Esta parte los sentidos no lo pueden percibir, ¿sí? Y como dice ahí en la pantalla, son de carácter filosófico, teológico. Entonces estamos viendo aquí filosofía y aquí ya entró una palabra, teología. Ojo con esto es importante, es parte de una realidad. Dice ahí está relacionado al ámbito divino y a las cosas del más allá. ¿Sí? Ustedes saben que, ¿qué hay después de la muerte? Y o personas que han muerto y han regresado y cosas así, ¿no? De cuál fue su experiencia. Pero aquí si te das cuenta, es carácter filosófico, es carácter teológico.
La última parte de esta pantalla dice, aceptar esta realidad es cuestión de convicción personal. Es decir, esto ya depende de cada persona. Todo lo que tenga que ver con filosofía, todo lo que tenga que ver con la teología, todo lo relacionado al ámbito divino, eso ya es convicción personal. Es cada quien decide qué es lo que, cómo es su realidad. Y esto, ahora sí que estas tres partes, por ejemplo, el mito, la realidad, lo que estamos viendo aquí, son, dice, el área sensible, la subjetiva y las trascendentales. Las tres son realidades, ¿sí? Pero son diferentes. Entonces, ahora vamos a entrar a una realidad. Conforme vamos en la clase, vamos a ver estas realidades aplicadas. Por ejemplo, otro tema, otro punto que tú y yo tenemos que considerar cuando leemos las escrituras y antes de entrar al Éxodo, tenemos que ver esto, porque si no, pues no tiene caso, no se cumple el objetivo. Entonces, una verdad histórica, dice, se refiere a los datos del relato y se comprueba con criterios propios de las ciencias históricas. Ahora sí que es verificable los datos, es verosímil, o sea, sí, es verdad de lo que se narra. Dice la naturaleza de las fuentes de información empleadas, ahora sí que se muestran cuáles fueron esas fuentes y también excluye toda explicación sobrenatural. Es decir, todo lo que sea sobrenatural no entra dentro de una verdad histórica. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se dice que el mar se abrió, ¿sí? Lo que relata, Éxodo, esa parte, pues, fue algo sobrenatural, ¿sí? Pues, es un ejemplo, y veremos ahorita otros que dicen: "No, pues sí, esto no hay una manera de comprobarlo". Entonces, no pierdan de vista una verdad histórica. La verdad histórica simplemente a través de las ciencias históricas, a través de algo que se puede comprobar, por ejemplo, escritos que se encuentran, que se han encontrado ya. Entonces, todo eso nos puede ayudar a reafirmar esa verdad histórica. Recuerden este punto, todo lo que es una explicación sobrenatural ya no entra aquí, en esas verdades históricas. La verdad dice que se propusieron comunicar los escritores. Me voy a detener aquí. Es importante que nosotros sepamos que los escritores de la Biblia, estamos hablando de la Biblia hebrea, de la Torá principalmente, que acuérdense que el primero que se escribió fue Deuteronomio a finales del siglo VIII y entre el siglo V y el siglo IV se escribió los otros cuatro libros de la Torá al finales del exilio en Babilonia. Ahora, estas personas que fueron cuatro fuentes, los sacerdotes, los eloístas, los yavistas y los deuteronomistas, son cuatro fuentes. Estas personas que escribieron, ellos escribieron desde una perspectiva muy personal, desde una realidad trascendental, de una realidad personal, pero una realidad trascendental, es decir, teológica. Entonces, ahora sí, voy a explicar esto. La verdad que se propusieron comunicar los escritores de los diversos relatos de la Biblia es de orden teológico más que histórico. Y esto, mis amados, por favor, guárdenlo bien, pero muy bien a la hora de leer, porque el escritor transmitió su verdad, un mensaje verdadero, pero es una realidad trascendental, es una realidad que entra en el área teológica más que histórico. Por ejemplo, en los tiempos de Abraham, hemos visto, o hemos leído más bien, que cuando mandó a Abraham con su siervo de confianza y le dijo, quiero que vayas por una mujer para mi hijo, y le dio todas las indicaciones que hemos leído, y mandó camellos con animal, ahora sí que estos animales con carga y todo. Entonces, esa parte del mensaje que el escritor está dando acerca de Abraham, podemos ver que pues los camellos no fueron domesticados en esas fechas, que pensemos que fue en el año 2000, 1800 antes de la era común, aproximadamente, el tiempo de Abraham, como lo maneja o lo dice el relato bíblico, fue en esas fechas. En esas fechas de los años 2000 o 1800, el camello todavía no era domesticado, ¿sí? Entonces, se empezó a domesticar
para carga y todo eso hasta el año 1000 y son los registros que se han encontrado. Hasta el año 1000 se empezó a usar ya más. Entonces, aquí hay cosas, bueno, se empezó a usar más el camello. Aquí vemos en este relato bíblico que el escritor de esta parte no está dando un dato histórico, está transmitiendo un mensaje teológico de la confianza en Dios. Es decir, todo lo que nosotros podemos leer en ese capítulo de Génesis, cuando fueron a buscar la esposa para Isaac, nos damos cuenta que es un mensaje teológico con un mensaje verdadero. Sin embargo, en la parte histórica no es así. O sea, no hay un respaldo en la parte histórica. Bien, dice, el peso de los relatos está en la interpretación de la significación de lo narrado, ¿sí? Y que esa interpretación es hecha desde el ángulo religioso y teológico. Ahora, esta parte, seguimos ahí platicando acerca cuando fueron a buscar la esposa para Isaac. Los relatos tienen mucho peso, ¿sí? Pero la interpretación tiene que ver de eso que se narró, está más que nada desde el ángulo religioso, vamos a decirlo, teológico. Entonces, si nosotros lo vemos desde un ángulo teológico, por supuesto que vamos a encontrar muchísima información, un mensaje verdadero, por supuesto que sí, aunque en la parte histórica no lo sea, ¿ok? Bien, eso no pierdan de vista, por favor. Ahora, es correcto, por supuesto que es correcto preguntar que si lo que yo estoy leyendo es verdad, es histórico, es el relato bíblico. Entonces, si nosotros estamos leyendo cualquier parte de la escritura, no es malo que preguntemos, oye, ¿y eso sucedió así? No, no es malo, ¿ok? Entonces, a ver, si me están viendo, bien. Déjenme aquí poner a Hernán Barra, que está con su micrófono abierto. Eh, Sería bueno que lo apagara, porque si no me está aquí quitando tiempo. Si no lo puedo apagar. Bien, les estaba diciendo, es importante que nosotros veamos que, que lo que está escribiendo el escritor, él está transmitiendo una verdad, pero es una verdad teológica. Sigan esa parte. Es una verdad teológica, no es una verdad histórica, ¿ok? Como el caso de Abraham. Y eso es importante porque cuando entremos ya de lleno con el Éxodo, nos vamos a dar cuenta que la verdad teológica que está transmitiendo el escritor, el que escribió Éxodo, que fue un sacerdote, por ejemplo, el libro de Levíticos lo escribió un sacerdotes, y ya notaremos algunas cosas en su momento también. Entonces, la cuestión es que nos demos cuenta de esto. El escritor, una vez más, antes de seguir con las diapositivas, el escritor de los libros bíblicos transmitió una verdad, pero es una verdad teológica. Ahora, hay algunos escritores que sí transmitieron verdades históricas. Entonces, tenemos dos verdades. Entonces, eso es importante que lo vean, mis amados. Bien, vamos a las diapositivas para seguir aprendiendo juntos. Espero que me haya dado a entender. Entonces dice aquí, ¿es correcto preguntar? Sí, es correcto y no es una falta de respeto y no va a pasar nada a que ofendamos a Dios. No, 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 en ningún momento. Tenemos que tomar en cuenta el género literario. Tenemos, dice, preguntas sobre la historia, dice, preguntas sobre historia, obtenemos respuestas de historia. Si nosotros hacemos preguntas sobre la historia, pues vamos a tener respuestas sobre la historia. Ahora, el propósito número 3 de los escritores es en el campo teológico y no de la historia. Entonces, una vez más lo remarco, mis amados, antes de pasar a otro punto, los escritores, y ahorita porque vamos a tocar la Torah cuando entremos al Éxodo, los escritores o el escritor
de los libros es en el campo teológico, no de la historia. Por eso vamos a encontrar muchas cosas que no embonan en la historia, que no encajan. Entonces dice, caray, pues si dice que así y acá y la historia dice otra cosa, entonces me están engañando, esta es una mentira. No, 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 no. No por el hecho de que la parte de la historia no encajó, porque quizás el escritor no tenía los datos completos de la historia, no por eso ya todo es mentira, no. El escritor está transmitiendo un mensaje teológico, ¿ok? Ahora, el género literario, por ejemplo, el libro de Apocalipsis de Juan, es, es un libro de esperanza, aunque muchos lo toman como libro de profético. Los libros proféticos son diferentes, ¿ok? Este es un libro visionario, es un libro de esperanza. Entonces, cuando uno detecta cuál es el género literario, entonces ya vamos a empezar a conocer bien qué es lo que está transmitiendo, qué nos quiere decir. Por ejemplo, el libro de Daniel también es un libro visionario, ¿ok? El libro de Daniel no se escribió en el año 500 cuando estaba Daniel, no. El libro de Daniel se escribió en la época de Macabeos. Entonces, lo único que hizo fue redactar todo lo que había pasado, ¿ok? Entonces, cosas así es un ejemplo, nada más para que lo tomemos en cuenta. Debemos tomar todo esto, pero sin olvidar que el propósito de los escritores es el campo teológico y no de la historia. La Biblia no es un libro, perdón, histórico. Bien, vamos a seguir avanzando. Y creo que esto es parte interesante, importante de la clase de hoy, porque si nosotros comprendemos esto, va a ser muy fácil leer la Biblia, vamos a sacarle el máximo de provecho porque está llena, llena de verdades espirituales. ¿Ok? Ahora, la historización es una tendencia muy frecuente entre los lectores de la Biblia. Y esto posiblemente te pasó a ti y a mí me pasó, hablo por mí. Cuando nosotros empezamos a remarcar que lo que leemos así sucedió como tal, literalmente, ¿no? Dice ahí la pantalla, dice, la historización es simplemente el invento de detalles con la pretensión de que fueron parte de un acontecimiento o incluso de relatos enteros que en realidad son leyendas. También hay leyendas, por ahí también ustedes van a, en sus investigaciones van a encontrar que en algunos escritores de ciencias bíblicas piensan que Moshe es una leyenda. Ya nos daremos cuenta qué más hay acerca de Moshe. Ahora, la tendencia de, dice, historicista, hablando de las historias, se manifiesta también en el hecho de tratar como si fuera historia lo que realmente no lo es. Lo que decía hace un momento. A veces nosotros leemos y podemos enseñar, y ahí está el punto. Enseñamos como si eso realmente sucedió. Y pues no. Por ejemplo, Génesis 19:26. La leyenda de la mujer de Lot. Fíjense lo que estoy diciendo, la leyenda. Actualmente se dice que hay una roca, bueno, una piedra de sal que tiene como forma de mujer y que esa es la esposa de Lot y que no sé qué tanto, pero la mayoría lo manejan como una leyenda, ¿sí? Entonces, Génesis 19:26, cuando nos habla de esta parte de la mujer de Lot, que la mujer que miró hacia Sodoma y Gomorra y se quedó como una estatua de sal, lo tratan como si fuera histórico. Esas son historizaciones. Entonces, debemos nosotros comprender pues, ¿cómo lo voy a expresar? Yo en lo personal, cuando aprendí esto, digo, no, pues ahora el relato bíblico nos está mostrando esto y esto y esto, y me enfoco más que nada en el mensaje que está transmitiendo. Porque ¿cuál es el mensaje? Si nosotros nos ponemos a analizar, fue las indicaciones es, corran por su vida, dice ahí, corran por su vida y no volteen atrás. Y de eso, pues tiene mucho mensaje de que debemos correr hacia adelante y no mirar atrás, y que cuando agarras el arado y que el arado, la parte cuando dice que cuando agarras el arado es porque en el centro tiene
un arquito para poderlo centrar y no te desvíes y hagas los surcos chuecos. Y por eso habla, cuando agarras el arado, no voltees atrás, en fin. Entonces podemos sacar un montón de aplicaciones, un montón de mensajes, pero que son válidos, que son reales esos mensajes. Pero cuando entra la parte que ya están, como dice aquí en la pantalla, historizaciones, que lo estamos dando como que eso fue así, que así sucedió realmente. Entonces ahí es el punto. Tenemos que diferenciar qué parte de las escrituras son relatos teológicos y cuáles son relatos que no tienen una confirmación histórica. Génesis, de veras, Génesis es para estudiarlo solito. Y si el Eterno nos permite que sigamos estudiando, yo creo que lo podemos hacer en su momento. Híjole, de veras, hay tantas cosas de dónde escarbar aquí, pero no tanto de fijarnos en la historia, sino en lo que el mensaje que transmite. Bien, otro ejemplo, tenemos aquí Génesis 6:8, la convicción entre los fundamentalistas, eso lo vimos en el módulo pasado, la convicción entre los fundamentalistas de que el diluvio universal realmente ocurrió. Aquí hay muchas versiones. La que nosotros tenemos en nuestra Biblia es la versión israelita, ¿sí? Del diluvio. Pero también hay otras versiones que ahorita vamos a ver. Y dice aquí la pantalla, las expediciones en el monte Ararat, perdón, que está allá en Turquía, se han gastado muchísimo dinero para ver si que encontraron el arca, encontraron ahí como una forma de arca. Aquí está el arca y que no sé cuánto, pero realmente no se ha confirmado esa madera, si es la madera para hacerle el estudio del carbono 14, en fin, no se ha encontrado nada hasta el día de hoy, ¿sí? Como Génesis 8:4 que nos está mostrando todo esto acerca del diluvio. Ahora, esta parte, chequen ustedes el monte Ararat, tiene 5,200 metros de altura. Imagínate, como dice el relato bíblico, que toda esa extensión se llenó, por así que toda la tierra se llenó de agua con una profundidad, o sea, 5,200 metros de altura del el agua, ¿ok? Ahora, si nosotros nos ponemos en la parte espiritual, pues decimos, porque así pues para Dios no hay imposibles. Por supuesto que no hay imposibles. Eso me queda claro. Pero la cuestión es esta. Así sucedió, ¿cuáles son las evidencias que tenemos? Entonces, hay una verdad teológica, pero la verdad histórica no está todavía confirmada, ¿ok? Miren, dice aquí, el mejor paralelo que tenemos de Génesis es la epopeya que ustedes muchos conocen, la estudiaron quizás en el bachillerato, que es la epopeya de Gilgamesh, la epopeya mesopotámica. De esto sí hay evidencias, hay escritos, de ahí se sacó, que data, fíjense, en el año 3000 o del milenio 3000 antes de la era común. Fíjense cuándo sucedió esto. El Génesis mesopotámico, lo que es el diluvio, perdón, el diluvio mesopotámico, que desde esas fechas ya estaba registrado esa historia, ¿ok? Ahora, o ese relato. Pensar que hubo un diluvio de tal magnitud que sobrepasa los 5,200 metros del monte más alto de la región de Ararat, dice, es un gran volumen de agua, dice, pero ¿de dónde vino y a dónde fue al secarse las aguas? O sea, estamos hablando de muchísima agua de altura y pues ahora sí que si el monte son 5,200, estamos hablando que el agua tiene que, pues ahora sí que esa fue la parte más alta. Entonces, cuando empezó a bajar, ¿a dónde se fue? Bueno, la parte bíblica, vamos a decir teológica, de acuerdo a la narración bíblica de Génesis, dice que se soltaron las aguas del suelo, se soltaron las aguas de la tierra, del cielo, porque la tierra estaba rodeada de agua. Entonces, hay una explicación teológica, mas no hay algo que se pueda evidenciar bien. Yo sé
que muchos estuvimos, no, para Dios no hay imposible, y yo lo sostengo también, para Dios no hay imposibles, ¿ok? Pero aquí ese es lo peligroso, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Preguntas de orden histórico se obtendrán respuestas de orden histórico. Si yo quiero saber cosas históricas, pues voy a obtener respuestas históricas, fechas, en dónde sucedió el lugar, todo exactamente. Ahora, hay una pregunta y vamos a ver otros ejemplos. ¿Quién conquistó Judá durante el reinado de Roboam? Una pregunta histórica. Entonces, la respuesta está en Primera de Reyes 14:25, Segunda de Crónicas 12:2. Si la pregunta fue esa, ¿cuál es la respuesta? La respuesta dice, fue Sisac, el rey de Egipto. Entonces, aquí estamos haciendo una pregunta histórica y la respuesta es histórica también. Fue algo que sucedió. Por ejemplo, Robán y Sisac son un dato histórico que es verificable. Entonces, si se dan cuenta, cuando hacemos regreso para atrás, cuando hacemos una pregunta histórica, la respuesta debe de ser histórica, ¿sí? Recuerden, la Biblia tiene un mensaje teológico, vamos a llamarlo así, algunos le llaman mensaje de fe, ¿ok? Pero también tenemos que ver por el otro lado la parte histórica, la realidad o la verdad histórica, la verdad teológica y la verdad histórica. Siempre hay una verdad teológica, pero a veces no hay una verdad histórica, como el caso de Abraham con los camellos y todo, y ahorita lo que vamos a ver. Roboam. Ahora dice, según los escritos dicen que la causa de este hecho fue la infidelidad de Roboam. Aquí ya estamos viendo la interpretación, ¿eh? Dice, esto ya no es un dato histórico, es una interpretación. ¿De quién? Pues el escritor también, porque el escritor no, a través de esta parte histórica ya nos está transmitiendo un mensaje, una parte teológica, ahora sí que una parte divina, una verdad teológica. ¿Y cuál fue? La infidelidad a Dios. Por decir, la infidelidad de Dios trae consecuencias. Entonces, esa es una parte, es una verdad teológica. Ahora, la verdad histórica, sí, también es porque tenemos datos de que Robán y Sisac existieron y sucedieron lo que el relato nos dice. Otro ejemplo, el ejemplo de Josué. Vimos en el módulo anterior, vimos que el libro de Josué lo escribió el rey Josías, Yoshiyahu. Entonces, los primeros 12 capítulos está hablando de toda la campaña militar del rey Josías para conquistar Jericó, Jai, Betel y toda esa parte del sur del reino de Israel que estaba despoblado. Acuérdense de esa historia. Entonces, el libro de Josué capítulo 6 dice que Jericó no pudo haber sido conquistada, bueno, en la parte histórica, por Josué tal como se relata. Ahora, ¿por qué no pudo haber sucedido? Dice, Jericó es un valle y la población se reducía a la de un pueblo de poca monta, o sea, no eran muchos, eran poquitos. Y dice aquí importante los arqueólogos, dice, del cual no hay restos ahí que podamos verificarlo, que fue una ciudad muy grande, de acuerdo al relato. Entonces dice que fue a un pequeño pueblo. De acuerdo al relato, el relato nos muestra una fecha, de acuerdo al relato de Josué, si pudo haber sido como Josué cuando conquistaron la tierra, tiene que haber sido en cierta fecha, ¿sí? Y de acuerdo a esa fecha, no, más bien Jericó no existía como lo plantea el relato bíblico de la época de Josué. ¿Ok? Bien, aquí recuerden esto, el libro de Josué, los primeros 12 capítulos, es la campaña militar del rey Josías, donde él está relatando todo. Sin embargo, no puso su nombre, sino puso Josué y lo trasladó a la época que los israelitas entraron a Canaán a conquistar, como lo maneja Josué. Espero estar claro, si no, ahorita al final lo vemos, si hubiera alguna duda. Ahora, miren, el Gran Jericó, la Gran Jericó, las murallas de Jericó, dice, habían sido
varios siglos antes y quedó abandonada fíjese, entre el siglo XIV y el siglo IX, ¿sí? Entonces, estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando ya los años 1300 por ahí así. Entonces, fue cuando sucedió lo que dice aquí, la gran Jericó había sido destruida en esas fechas, ¿ok? Ahora, el que afirme dice: "Yo sí creo que sucedió", dice, no por eso hará eh, que el relato que está diciendo haya sucedido. Tendrá que respaldar su afirmación con información objetiva, palpable, que se pueda comprobar. Entonces, por eso, mis amados, debemos nosotros manejar, bueno, este es un relato bíblico y el mensaje que nos está transmitiendo es este y no asegurar que esto así fue, al menos que ya lo hayas investigado y tienes las pruebas objetivas, como dice ahí, de que sí sucedió. Por supuesto que en la Biblia sí hay relatos, como el de Roboam, que sí sucedieron y hay pruebas objetivas. Ahora, es necesario distinguir entre la verdad histórica y la verdad del relator que se propuso comunicar. Toda la clase de hoy hemos estado hablando, el relator, el escritor lo que está relatando es su verdad, como dijeran, ¿no? Es mi verdad. Entonces, está manejando su verdad y la está transmitiendo. Entonces, tenemos que distinguir entre la verdad histórica y la verdad del relator, que por lo general son sus verdades teológicas. Acuérdense de esas. Son dos verdades, verdad teológica y la verdad histórica. Lo voy a decir una vez más porque esto es importante. Verdad teológica, la verdad histórica. Por eso decíamos una de las frases como eslogan, toda la Biblia es verdad. Es decir, la verdad teológica que nos transmite es verdad, es verdadero. El mensaje, pero no todo es literal. O sea, no todo es literal. Significa que no todo es su historia, no es verdadera. Son simplemente relatos, epopeyas, en fin. Debemos distinguir entre la verdad histórica y la verdad teológica. Si se dan cuenta, hemos estado trabajando durante esta noche en esta clase que debe quedar muy claro y ahora sí que de aquí en adelante que esto nos ayude y cuando estamos leyendo y eso sea la iniciación de una investigación de, ok, que aquí está la verdad teológica, aquí está el mensaje que me está transmitiendo, pero la verdad histórica, ¿cuál es? Y se puede investigar, ¿ok? Si le interesa a la persona. Los relatos de la Biblia están narrados desde la perspectiva de la fe. Ojo con eso, ¿eh? ¿La fe de quién? Del relator, por supuesto. El relator está transmitiendo su fe, está transmitiendo su interpretación también de lo que él cree. Y el propósito está en función de la fe y de la obediencia a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, los mensajes que nos maneja, hablando de la Biblia hebrea, está en función de tener fe en Dios, como yo les decía al principio. Estamos pasando tiempos difíciles de una pandemia mundial. ¿Qué nos queda hacer? Practicar nuestra fe, que es confiar en Dios, descansar en Él, en sus brazos. Como un bebé cuando está en los brazos de su mamá o de su papá que lo están cargando y está confiando de que lo van a proteger. Entonces, repito una vez más, debemos distinguir entre la verdad histórica y la verdad teológica. Muy bien. Ahora, debemos empezar por descubrir el mensaje teológico del relato. Y fíjense, el mensaje teológico, ¿cuál es el mensaje teológico que me está transmitiendo lo que estoy leyendo? ¿Sí? Dice, y solamente al final plantear la pregunta por la historicidad del relato, no al revés. Si nosotros si entramos a leer la escritura para ver si es cierto lo que sucedió, ya empezamos mal. Tenemos que empezar por la parte teológica, el mensaje de fe que me está transmitiendo, ¿ok? Si lo hacemos al revés, es posible que la persona que lo haga de esa forma, pues su fe se quebrante y vaya para abajo, ¿ok? Y se desanima y tú sabes, ¿no? Y depende mucho de la fuerza de sus emociones, pero no es la manera correcta. Y de hecho, en este módulo vamos a aprender, como les estoy diciendo, tenemos que entrar
a descubrir cuál es el mensaje de fe, el mensaje teológico que me está transmitiendo este relato. Es decir, aunque si esa parte no sucedió así como me lo está diciendo, ahorita no es el momento, yo me estoy enfocando el mensaje que me está transmitiendo el relator, el mensaje de fe, el mensaje divino, el mensaje teológico, como tú le quieras llamar, ¿qué es lo que me está transmitiendo? Pues obedece a Dios y te va a ir bien y vas a tener bendición. Es lo que me transmite este relato, es un ejemplo. Ahora, si no sucedió como él lo está diciendo, no hay problema. A mí no me afecta, porque yo ya abracé el mensaje de fe que yo necesito para caminar en esta vida. ¿Ok? Bien. Moshe y el Éxodo, ya es la penúltima, ¿verdad o ficción? ¿Sí? Entonces tenemos que empezar con el mensaje teológico, el mensaje de fe que nos transmite el Éxodo. Yo les decía, hay muchas verdades ahí escondidas, pero no todo es literal, mis queridos. ¿Sí? La historicidad se van a dar cuenta cuando empecemos a estudiar. Hay tres éxodos que se mencionan de parte de Egipto, pero ninguno de esos tres encajan con el relato bíblico. Entonces vamos a estudiar la historicidad y qué es lo que quiso decir el relator con el libro del Éxodo. Pero quiero decirte, tenemos que empezar cuál es el mensaje teológico que me está transmitiendo. Y eso sí te aseguro que es un, es como, no sé cómo decirlo, pero está lleno, saturado de una riqueza espiritual que no debemos desaprovechar. Bien. Mis amados, no olvides esto. No te quedes en la nube. Nada más ahora sí que pura fe y no usas la razón. Debemos conectar también nuestro cerebro, ¿sí? Y tener un balance entre la fe y la razón. Debemos tener un balance y pues conectemos nuestro cerebro y es lo que estamos haciendo en este curso. La bibliografía, introducción al Antiguo Testamento, Tomás Romer es uno de los libros que nos ayudan cada vez que vamos a leer un libro. Aquí nos da mucha información de cada libro del Antiguo Testamento. El doctor Tomás, impresionante, investigador también. La Biblia sin mitos, se lo acabo de poner en el grupo general de educación bíblica. El grupo general es donde estábamos todos ahí estamos todavía. Este es el grupo de este módulo, ¿no? Entonces, ahí lo puse ya, los mitos y la Biblia sin mitos para que lo bajen. Está muy, pero muy bueno. La Biblia del Peregrino, tomo 1 y 2, para estudiar la Torá y todo lo que refiere al Antiguo Testamento, este, o la Biblia hebrea, pues muy buenos comentarios de Luis Alonso Choque, el otro investigador tremendo. Y la Biblia desenterrada, que es una de las que vamos a estar apoyándonos mucho en este módulo. También la Biblia desenterrada de Israel Finkelstein. Bien, pues estos son la bibliografía que podemos estar apoyándonos para la investigación de este módulo. Y bueno, pues para cerrar esta clase, remarco una vez más, mis amados, es importante que nosotros estemos viendo dos cosas cuando vamos a leer la Biblia. Ok, la verdad teológica o la fe, vamos a decir la verdad teológica, y luego la verdad histórica. No empecemos al revés, porque eso puede afectar la vida de la persona. Si empezamos al revés, esto no fue, esto no sucedió, esto no fue así, no, ya tronó la persona. Tenemos que ver cuál es el mensaje que me está transmitiendo, porque eso es lo más importante. Si sucedió o no sucedió, no hay problema, pero el mensaje que me transmite, ese es el que me va a edificar, me va a fortalecer y me va a ayudar a conocer el corazón de nuestro Creador. Entonces, termino diciendo esta clase, dos verdades, la verdad teológica, la verdad histórica. Empecemos con la verdad histórica, cuál es el mensaje que me está transmitiendo el relator, y luego la verdad histórica. Y si no encaja, no hay problema, no me afecta, porque yo estoy bien arraigado en la fe
en el Rey del universo. Y bueno, mis amados, pues hasta aquí voy a terminar la clase. Ahorita tendremos la sección de preguntas y respuestas o alguna aportación que siempre son oportunas y muy buenas y van a quedar registradas. Bueno, me despido y vuelvo a empezar. Shalom, shalom para todos.